La maestra que escribía con tiza rota, fue llamada a la televisión para leer la carta que cambió una elección. Parte 1. Te prometo, un salón con paredes descascaradas, pupitres cojos, una mujer que escribe con tiza quebrada, y una carta tan poderosa que hará temblar a quienes creían tenerlo todo bajo control. La maestra que escribía con tiza rota no era famosa, ni siquiera conocida más allá de las 3 calles polvorientas que rodeaban la escuela. Todos los días llegaba media hora antes de que sonara la campana, no porque le sobrara tiempo, sino porque necesitaba preparar el salón para que pareciera menos miserable de lo que realmente era. Barría el suelo para quitar las hojas secas que entraban por las ventanas rotas, alineaba los pupitres cojos para que no se notara tanto el desnivel, y acomodaba los cuadernos de sus alumnos en una pila que parecía inclinarse a punto de caer. En una esquina del pizarrón, descansaban 2 trozos de tiza rota, uno tan pequeño que apenas se sostenía entre los dedos. No había más. El borrador, cubierto de polvo gris, estaba tan gastado que, al pasarlo, más bien dibujaba sombras blancas sobre el verde apagado de la pizarra. Ella no se quejaba en voz alta, pero cada vez que intentaba escribir una frase completa y la tiza se quebraba de nuevo, apretaba los labios con fuerza. Un mes atrás, un funcionario municipal había visitado la escuela para una entrega oficial de útiles. Llegó con una sonrisa amplia, un fotógrafo y un par de cajas decoradas con listones. En las fotos salió dándole la mano a los niños, pero lo que nadie fotografió fue cómo, después de que se fueron las cámaras, ella abrió las cajas y encontró cuadernos de segunda mano, lápices mordidos y crayones partidos. Ese mismo día, cuando intentó comentarle la falta de libros de matemáticas, él le respondió con voz suave, pero llena de superioridad. Maestra, lo importante aquí no es el material, es la voluntad. Sea agradecida. Ella asintió en silencio, pero sus manos apretaban la tiza como si fuera un ancla para no decir lo que realmente pensaba. En las noches, cuando todos en el barrio dormían y la luz de la calle apenas entraba por su ventana, la maestra encendía una vela y sacaba un cuaderno viejo. Con su letra firme, comenzó a escribir una carta. No era un reclamo común. No pedía más dinero para ella, ni siquiera una felicitación. Era un testimonio. Una descripción detallada de cómo sus alumnos aprendían con hojas recicladas, cómo algunos llegaban sin desayunar, cómo los pupitres se caían a pedazos. Escribió sobre las promesas incumplidas de las autoridades, sobre el día que vio a un niño quedarse dormido en clase porque había pasado la noche cargando agua desde un pozo. Esa carta, que comenzó como un desahogo personal, se transformó en algo más grande. Con cada línea, crecía la certeza de que debía llegar a oídos de alguien que pudiera, al menos, hacer que la escucharan. La firmó solo con su nombre y la guardó doblada en 4, dentro de un sobre sin remitente. El lunes, después de terminar la última clase, se guardó el sobre en el bolsillo interior de su suéter gris y salió rumbo al centro del pueblo. Su plan era dejarla en el buzón de la emisora de radio local, la única que la gente del lugar escuchaba de verdad. Caminó con paso rápido, no porque tuviera prisa, sino porque sentía que si se detenía, perdería el valor para hacerlo. Al cruzar la plaza, un joven con una cámara colgada al cuello la reconoció. Era un reportero independiente que había estado cubriendo una protesta por la falta de agua en la comunidad vecina. La observó de lejos, notando cómo ella apretaba el bolsillo donde llevaba el sobre cada vez que alguien pasaba cerca. «Maestra, ¿qué lleva ahí?», preguntó, acercándose con curiosidad genuina. Ella bajó la mirada y, con un tono casi inaudible, respondió: «Algo que nadie quiere leer, pero todos deberían escuchar». Parte 2. El joven reportero la miró con interés, pero no insistió de inmediato. Había aprendido que las historias más valiosas no se obtienen empujando, sino dejando que la otra persona decida cuándo abrir la puerta. Caminó a su lado unos metros, notando que sus pasos eran cortos y calculados,
como si llevara algo frágil que pudiera romperse si se movía demasiado rápido. Ella no estaba acostumbrada a que alguien la acompañara fuera de la escuela. En el barrio, la mayoría la veía solo como la maestra, un personaje que desaparecía en cuanto se cerraba el portón de metal. Nadie preguntaba qué hacía después, ni cómo vivía. Pero ahora, sentía la presión de esa presencia detrás de ella, de esos pasos que no la dejaban sola. ¿Es algo para la emisora?, preguntó él, como tanteando el terreno. Ella solo asintió, sin mirarlo. ¿Quiere que lo lleve yo? Conozco a uno de los locutores, ofreció, con un tono que intentaba ser amable. Ella se detuvo. Lo miró a los ojos por primera vez y vio que no parecía burlarse, pero igual negó con la cabeza. No. Tengo que hacerlo yo, dijo, y siguió caminando. El reportero dudó. Podría haberla dejado ir, pero algo en la manera en que sujetaba ese sobre lo hizo seguirla. Llegaron hasta una calle angosta, donde un letrero oxidado anunciaba radio comunitaria La Voz del Río. La fachada estaba cubierta de grafitis y en la ventana colgaban anuncios viejos de conciertos que nunca se habían realizado. Ella se acercó al buzón, respiró hondo y deslizó el sobre dentro. No miró atrás, como si al hacerlo corriera el riesgo de arrepentirse. Luego, sin decir palabra, dio media vuelta y comenzó a alejarse. El reportero, intrigado, se acercó a la ventana. Alcanzó a ver cómo, detrás de una reja, un hombre de cabello canoso y camisa arrugada recogía el sobre del piso. Lo abrió con desgano, como quien revisa cuentas atrasadas, pero al empezar a leer, su postura cambió. Frunció el ceño, se acomodó las gafas y se sentó en la silla más cercana. Pasaron varios minutos y no despegó la vista del papel. Adentro, el locutor sabía que esa carta no podía quedarse guardada. No era solo un reclamo, era un retrato crudo de la vida en un lugar que las autoridades habían decidido olvidar. Palabras como niños caminando con los zapatos rotos bajo la lluvia o clases interrumpidas por goteras le atravesaban la voz de la maestra como si él mismo estuviera ahí. Esa noche, mientras la radio transmitía música vieja y anuncios locales, el locutor tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a un contacto en la ciudad. Un productor de televisión que solía pedirle historias humanas para programas especiales. Le dijo que tenía algo urgente. Algo que no podía esperar. Mientras tanto, la maestra, ya en su casa, apagaba la vela que usaba para iluminar su cocina y se servía un café tibio. No sabía que su carta había dejado de ser un secreto y que, en menos de 48 horas, alguien llamaría a su puerta con una invitación que ella jamás habría imaginado recibir. Parte 3. A la mañana siguiente, el timbre de su puerta sonó antes de que saliera el sol. La maestra, aún con el suéter gris sobre el camisón, abrió lentamente. Frente a ella estaba un joven trajeado, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa nerviosa. Detrás, un automóvil negro esperaba con el motor encendido. ¿Usted es la autora de esta carta?, preguntó, mostrándole una copia perfectamente impresa de su puño y letra. Ella la reconoció de inmediato. El corazón le dio un salto. No entendía cómo había salido de la radio. ¿Quién es usted?, dijo con cautela. Trabajo para el Canal 7, en la ciudad. Queremos invitarla a leerla, en vivo. La maestra se quedó en silencio. Nunca había puesto un pie en un estudio de televisión. El joven continuó explicando que la carta había llegado a las manos de un productor, que la había leído en voz alta durante una reunión editorial, y que todos en la sala se habían quedado sin decir palabra durante varios segundos. Esto no es solo una denuncia, es una historia que el país necesita escuchar, le había dicho el productor a su equipo. Ella dudó. No le gustaban las cámaras ni la exposición, y la sola idea de leer en público algo tan personal le encogía el estómago. Pero también pensó en sus alumnos,
en los que compartían un solo libro para tres, en las manos pequeñas que levantaban para pedir permiso de ir al baño porque el techo goteaba justo sobre sus pupitres. Tal vez esta era su oportunidad para que alguien, en algún lugar, entendiera que aquello no era una exageración, sino el día a día. Aceptó. El canal le envió un coche para llevarla a la ciudad esa misma tarde. El trayecto fue largo. Desde la ventanilla, veía cómo el paisaje cambiaba de calles empolvadas y casas con techos de lámina a avenidas amplias con edificios relucientes. Nunca había visto tantos semáforos seguidos. En la sede del canal, la recibieron 3 personas, una productora de voz firme, un maquillador que apenas le tocó el rostro para quitar el brillo y un hombre alto que le pidió que leyera la carta en una sala pequeña para medir el tiempo. Cuando comenzó a leer, su voz tembló. Pero a medida que avanzaba, encontró un ritmo. Las frases que en su casa había escrito con rabia contenida ahora salían con una calma tensa, la calma de quien ya no tiene miedo de decir la verdad. La productora la interrumpió al terminar. No cambie ni una palabra. Ni una. A las 9:47 de la noche, la maestra estaba sentada en un estudio iluminado con focos que le parecían soles. Frente a ella, la cámara roja encendida. El presentador, con tono solemne, la presentó como la mujer cuya voz podría cambiar el rumbo de nuestra educación. Cuando empezó a leer, no hubo música de fondo, ni imágenes de apoyo. Solo su voz, las pausas que tomaba para respirar y ese silencio absoluto en el estudio que no era silencio vacío, era atención total. Fuera del canal, en casas y salas de espera, en cocinas pequeñas y bares con la televisión encendida, miles de personas comenzaban a escuchar la historia de una escuela olvidada, contada por la única persona que nunca había dejado de creer que valía la pena luchar por ella. Parte 4. Cuando la última palabra salió de sus labios, la maestra sintió que el aire en el estudio era más denso. El presentador permaneció callado unos segundos antes de agradecerle y despedir el programa. No hubo aplausos, pero en la mirada de los camarógrafos y el equipo técnico se notaba que acababan de presenciar algo que no era un segmento más. Había sido un golpe directo al corazón. Al salir del set, la productora le entregó un teléfono celular del canal. En la pantalla, ya había decenas de mensajes, no solo de espectadores, sino de maestros de otras regiones, padres de familia y exalumnos que la recordaban. Algunos ofrecían apoyo, otros compartían historias parecidas. Pero también había mensajes fríos, con advertencias disfrazadas de opinión: cuidado con lo que dice, maestra. Hay cosas que es mejor callar. Esa misma noche, mientras el coche la llevaba de regreso al pueblo, su lectura se había vuelto viral. Un fragmento grabado directamente de la televisión circulaba en redes con millones de reproducciones. Las frases más duras de la carta: la educación no se mide en discursos, se mide en el estómago lleno y en el techo que no se cae, estaban siendo compartidas con la etiqueta almohadilla escuchen a la maestra. Pero no todos celebraban. En una oficina de gobierno, un hombre de traje oscuro miraba la transmisión repetida en su computadora. Reconoció su propio nombre mencionado entre las promesas incumplidas. Golpeó el escritorio con la mano abierta y dio una orden seca a su asistente. Quiero saber todo sobre esa mujer. Hoy. A la mañana siguiente, la escuela parecía distinta. No por mejoras físicas, sino porque los padres y vecinos se acercaban a ella con rostros iluminados, diciéndole que la habían visto en la televisión. Algunos la abrazaban, otros le ofrecían fruta, café, incluso sobres con dinero. No todo el mundo podía aportar mucho, pero lo hacían con un respeto nuevo. Sin embargo, entre esa marea de gestos amables, también había miradas tensas. El director de la zona escolar llegó antes de la hora de entrada. La llamó aparte y le dijo, con un tono que pretendía sonar paternal: ha causado un revuelo innecesario. Este tipo de declaraciones puede costarle su puesto. Ella lo escuchó en silencio,
sintiendo el peso de sus palabras, pero también recordando las caras de sus alumnos cada vez que les decía que podían lograr lo que se propusieran. Y supo, en ese instante, que no se retractaría. Lo que no sabía era que, mientras ese diálogo ocurría, en la ciudad un grupo de periodistas comenzaba a investigar los nombres y datos mencionados en su carta. Y uno de ellos estaba a punto de descubrir algo que no solo validaría cada palabra, sino que pondría en aprietos a personas que nunca habían sido cuestionadas en público. Parte 5. La investigación periodística comenzó como una simple verificación de datos, pero pronto se convirtió en un rompecabezas que encajaba demasiado bien. El periodista a cargo, un hombre de cabello canoso llamado Torres, revisó facturas, licitaciones y registros de compras públicas. Lo que encontró no solo coincidía con las denuncias de la carta, las superaba. Los presupuestos asignados a las escuelas de la zona estaban inflados en los reportes oficiales, y gran parte del dinero nunca llegaba. En papel, la primaria de la maestra había recibido pintura nueva, pupitres y material escolar 2 veces en los últimos 3 años. En la realidad, las paredes seguían agrietadas, las sillas cojas y la única renovación había sido la visita del funcionario con cajas vacías. Torres sabía que esa historia tenía un peso enorme, pero también sabía que tocaría fibras peligrosas. Antes de publicarla, llamó a la maestra. Lo que escribió no es solo verdad, es la punta del iceberg. Hay documentos que demuestran a dónde fue a parar el dinero. Pero si esto sale, va a desatar algo grande. ¿Está preparada? Ella apretó el teléfono contra la oreja. No era la primera vez que escuchaba advertencias, pero esta vez comprendía el alcance. Su voz fue firme. No escribí esa carta para que quedara guardada. Haga lo que tenga que hacer. La publicación coincidió con el inicio de la campaña electoral local. En cuestión de horas, los noticieros retomaban el reportaje, las redes se inundaban de mensajes de apoyo y también de ataques, y el hashtag #escuchen a la maestra se mezclaba con otro, ¿dónde está el dinero? En el pueblo, la presión se sentía en cada esquina. Un grupo de padres organizó una colecta para comprar nuevos pupitres y material, pero otro grupo, vinculado al partido en el poder, la acusaba de politizar la educación. Recibió llamadas anónimas por la noche, con voces que susurraban amenazas veladas. Aún así, cada mañana seguía entrando al aula con la misma tiza rota en la mano, como si ese pequeño gesto fuera una declaración de resistencia. Sus alumnos no entendían del todo lo que pasaba, pero sabían que su maestra estaba en las noticias y que hablaba por ellos. La tensión escaló cuando un canal nacional la invitó a un programa especial para debatir con un representante del gobierno. La productora le advirtió que el funcionario que estaría en el estudio era el mismo que un día le había dicho que fuera agradecida. La cita se fijó para la semana siguiente. Pero 2 días antes, alguien dejó un sobre bajo su puerta. Adentro, había una fotografía tomada con un teleobjetivo, ella saliendo de la escuela, con su bolso en la mano. Detrás, una nota escrita con tinta roja, cállese, o la próxima no será una foto. Parte 6. La noche anterior al debate, la maestra apenas durmió. La fotografía y la amenaza seguían dando vueltas en su cabeza, pero también lo hacían las caras de sus alumnos, las cartas que le habían dejado en los pupitres, y las voces de desconocidos que, desde distintas ciudades, le enviaban mensajes diciendo, «Gracias por hablar por nosotros». Llegó al canal con el mismo suéter gris y una carpeta en la mano. Dentro no llevaba solo la carta original, sino copias de los documentos que Torres, el periodista, le había entregado. Al entrar al set, vio al funcionario sentado ya en su lugar, con un traje impecable y esa sonrisa que tantas veces había visto en fotos oficiales. Él la saludó con un apretón de manos frío, como quien estrecha la mano de un rival antes de una pelea. Cuando comenzó el programa, el presentador hizo las preguntas esperadas. ¿Por qué había escrito la carta? ¿Qué buscaba con ella?
si entendía el daño que podía provocar. Ella respondió con calma, contando la verdad sin adornos. El funcionario intentó contraatacar. No es justo generalizar. La educación es prioridad y hemos hecho inversiones históricas. Ella esperó a que terminara, y entonces abrió su carpeta. Sacó un paquete de hojas y, sin mirar al presentador, las dejó sobre la mesa. Aquí están las facturas de las supuestas mejoras en mi escuela. Pintura que nunca llegó, pupitres que nunca se entregaron. Todo con firmas y sellos oficiales. Usted firmó 3 de ellas. El silencio en el estudio fue absoluto. El funcionario tragó saliva, pero no respondió. El presentador tomó las hojas, las mostró a la cámara y anunció que el programa haría públicas las pruebas esa misma noche. Minutos después, las redes estallaron. El video del momento se compartía con la misma frase en miles de perfiles. No la pudieron callar. En los días siguientes, la presión social obligó a abrir una investigación oficial. Varios contratos fueron anulados, y aunque los cambios no llegaron de inmediato, el mensaje había sido claro: ya no podían esconder lo que estaba ocurriendo. La maestra volvió a su aula. El pizarrón seguía siendo viejo, las paredes agrietadas, pero esa mañana sus alumnos encontraron algo distinto. Sobre cada pupitre, una caja nueva de cuadernos, lápices y colores, donados por personas que no conocían pero que habían visto la transmisión. Mientras escribía la fecha en el pizarrón, la tiza se le partió en la mano. Sonrió. Esta vez, no era un símbolo de escasez. Era una señal de que, por más que intentaran quebrarla, siempre habría alguien que la ayudaría a seguir escribiendo. Fin.